Vamos a orar, vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú nos permites comenzar este salmo, el Salmo 108. Ayúdanos aunque sea un salmo breve, podamos profundizar en él, Dios, como tú lo quieres, y sobre todo que podamos el día de hoy y la próxima sesión extraer de este salmo las enseñanzas que tú nos quieres mostrar. Padre, sobre todas las cosas, ayúdanos a estar pendientes, despiertos y Padre, pues en el espíritu que tú quieres dar estas enseñanzas. Gracias, Dios, por estos himnos de alabanza. Gracias, Señor, porque vamos a encontrar a través de este salmo una vez más que la alabanza es muy importante. Y Padre, pues te queremos pedir por todos los que no pudieron venir, especialmente por aquellos que tienen una aflicción de salud. Te queremos pedir por Margarita, por su vértigo. Te queremos pedir, Padre mío, por Rosy y su influenza, por Estelita, Dios, para que pueda recuperarse bien del COVID. Y muy especialmente te pedimos por Pati López para que tú la ayudes a fortalecerse a pesar de este tratamiento tan fuerte que está teniendo y que sobre todas las cosas pues tú vayas guiando en cada uno de los casos la restauración de la salud y podamos alegrarnos de podernos tener aquí. Te pedimos también por Rocío para que pueda ella pronto venir aquí a los estudios y Señor, pues tú haces este trabajo, guía cada una de las enseñanzas que vamos a tener. Háblanos, Señor, conforme a nuestras necesidades. Y que sea un mismo espíritu el que guíe con ese mismo hilo conductor, Señor, tanto la enseñanza del Salmo como la enseñanza que vamos a ver de parte de Miguel. Te queremos pedir todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver un salmo que la verdad es un salmo compuesto a manera de recopilación de otros dos salmos. No sé si alguien de ustedes leyó el salmo con anterioridad. Muy bien, Carlos. Y se pudo dar cuenta que este salmo está sacado y recopilado de dos salmos anteriores. Podemos tener la referencia de que en el Salmo 108 se utilizaron 5 versículos del Salmo 57. Ese salmo ya lo vimos hace mucho. El Salmo 108 del 1 al 5 corresponde al Salmo 57 del 7 al 11. Y en el Salmo 108, a partir del versículo 6 al versículo 13, nos encontramos que se relaciona con el Salmo 60 de los versículos 5 al 12. Si ustedes comparan unos y otros, hay algunas pequeñas diferencias de redacción. Los dos salmos anteriores eran salmos de David y también este salmo así lo estipula la referencia que tenemos al principio. Dice cántico salmo de David. Probablemente, no lo sé con exactitud, pero probablemente alguien más lo haya recopilado, pero dándole el crédito a las palabras de David que dio en aquel momento, ¿no? Bien, pues me llamó mucho la atención al estarlo leyendo, me llamó mucho la atención que a pesar de que son dos salmos, en el versículo 6 de este salmo, que equivale al 65, hay una parte que dice: para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Me llama mucho la atención que aunque son dos salmos distintos y son dos salmos además escritos en muy diferentes circunstancias, el Salmo 57 fue escrito cuando David estaba huyendo de Saúl y estaba escondido en la cueva. Y en el caso del Salmo 60, también había un tiempo de aflicción en la vida de David, porque David ya era rey en ese entonces, pero tenía un conflicto fuerte de guerra con varios de los vecinos que se hicieron una confederación y se unieron contra él. Claro, Dios dio la victoria en todo esto.
Y a pesar de ser esos dos salmos, este versículo 6 es una bisagra perfecta de unión y pareciera como si se tratara de una sola obra. Leyendo en algunos comentarios decía, bueno, ¿Dios necesita volver a repetir enseñanzas? ¿Que la inspiración del Espíritu Santo no alcanza como para hacer todo original? Hay gente que se pregunta eso, pero sin embargo podemos ver que Dios utiliza este salmo y lo pone, al unirlo le da un mensaje muy singular. De hecho, este salmo algunas personas lo conocen como la oración matutina del guerrero. Y si tú puedes ver la estructura, realmente es una oración hecha en la mañana, es una oración alabanza para fortalecerse, para después entrar en materia de guerra, ¿no? Porque habla aquí en la segunda parte especialmente de ciertas naciones que eran enemigas de Israel y que Dios tiene control sobre ellas y Dios las va a someter, ¿no? Hay en otras partes de la Escritura en donde podemos ver que hay partes que están muy parecidas, que pareciera como si se copiaran, pero de alguna manera están puestas en el lugar que en ese momento nos van a dar una enseñanza. Jeremías toma una parte de ese salmo maravilloso que es el primero y habla de aquel varón que está junto a corrientes de ríos, y será prosperado, y utiliza ese salmo para hablar de la prosperidad que va a venir en el pueblo de Israel, ¿no? Y así podríamos citar otros salmos y otras ocasiones en que la palabra se repite, pero con un propósito muy específico, ¿no? Vamos a ver en este caso que el salmista recaba las dos conclusiones de los salmos. Si ustedes se dan cuenta de los salmos que les cité, es la parte final la que recaba David. Y en esta primera mitad vamos a ver del Salmo número 1 al 5, precisamente recaba primeramente en los versículos que van a fortalecerlo internamente y lo capacitan para alabar a Dios. Y en segundo lugar, la segunda parte, van a recabar aquellos que aseguran una victoria profética sobre los enemigos. Así que vemos estas dos divisiones naturales. La primera división es de los versículos 1 al 5, en donde se encuentra una introducción para prepararnos para alabar a Dios, y seguido por un recuento de la grandeza del Dios que se va a adorar. La segunda parte, de los versículos 6 al 13, nos revela también algo muy importante y que creo que en estos tiempos nos va a ser de mucho aliento. Dios tiene en sus manos perfectamente controlada la historia y el destino de la sociedad, de la historia de la humanidad y la interacción entre las diferentes naciones. Ahorita encontramos y escuchamos muchas fuerzas que se dan, muchas peleas que se dan, algunos tienen razón, algunos no tienen razón, y realmente encontramos, como oímos de rumores de guerras y de rumores de guerras. Sin embargo, a través de este salmo podemos meditar que Dios lo que hace es estar en lo alto y Él se alegrará, porque Él ya tiene la historia perfectamente preparada para la humanidad y tiene perfectamente controlado hasta dónde va a llegar cada situación en el mundo que nos toca, ¿no? Bien, vamos a empezar, vamos a entrar de lleno al tema, versículos 1 al 5. Dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos,
a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Bien, el otro día asistí a un concierto y siempre me ha llamado mucho la atención los preparativos, cuando ya uno entra a la sala y ve a los músicos haciendo los preparativos. Hay todo unos preparativos desde que llegan los músicos a utilizar sus asientos hasta que llega finalmente el asistente del director o el concertino y los afina. Me llama mucho la atención porque todos ellos, ves de repente algunos más aplicaditos, practicando las partes que a lo mejor les cuestan un poquito más de trabajo, ¿no? Y los ves ahí, ahora sí parece cada loco con su tema, ¿no? Luego no alcanzas ni siquiera a distinguir qué melodía está tocando cada uno de ellos, ¿no? Pero de esa manera también comienza este salmo, como la afinación que debemos de hacer de nuestro corazón y de nuestros instrumentos para poder alabar a Dios. Sí, aquí podemos ver que en este salmo fue escrito por David, y David era un músico, y entonces tú puedes ver que en sus salmos le daba importancia a la música. Ajá. Y entonces podemos ver que aquí menciona en esta primera parte 3 instrumentos. Uh-huh. Menciona el salterio, ese era un instrumento de cuerda de 12 cuerdas, menciona el arpa, que era una lira de 10 cuerdas, más o menos, pero menciona el más importante y a veces el más difícil de afinar, el corazón. El corazón es el más importante. Así que, ¿y por qué? Porque el corazón es el alma de nuestra alabanza. Es la base que sustenta lo bello de los cantos hacia Dios. Más importante que tener una buena afinación en nuestros cantos, que tener una buena entonación o una habilidad para tocar un instrumento, más importante es el corazón con que lo ejecutas, el corazón que tú le das, ¿no? Y verdaderamente es el corazón lo que hará que esa alabanza sea como ese sacrificio. ¿Se acuerdan que en el libro de Levítico muchas veces hablan de aquellas partes del cordero que especialmente eran las grosuras y las vísceras, que se echaban al fuego y tenían un olor? Dice, a los judíos no les era permitido comer esas grosuras. Esas grosuras en el sacrificio eran para Dios, y cuando las quemaba decía olor agradable a Dios. Así que así como esas grosuras y ese sacrificio, así debe de ser nuestras alabanzas delante de Dios, ese olor agradable. Y la única forma que es hacerlo es teniendo este corazón afinado, este corazón dispuesto. Para una buena alabanza, una mala alabanza, una alabanza hecha mecánicamente, con flojera, con desánimo, va a ser una alabanza aburrida, una alabanza en donde vamos a estar arrastrando a lo mejor las palabras. Para una buena alabanza no se necesitan grandes bocinas, no se necesitan luces, ni un espectáculo así formidable, sino simple y sencillamente un corazón sencillo, agradecido y dispuesto. Me llama mucho la atención, me gusta mucho cómo empieza este salmo que dice: mi corazón está dispuesto. En el Salmo 57 que aparecía esta parte, decía, era después de estar hablando las aflicciones que tenía David. Decía: Dios, me están persiguiendo, y llega un momento en que decía: mi corazón está dispuesto. Pero aquí desde el inicio pone: mi corazón está dispuesto. Voy a cantar un salmo de alabanzas, entonces, ¿qué es lo primero? Mi corazón está dispuesto, mi corazón está preparado, mi corazón está firme. Si ustedes buscan en un diccionario de hebreo esta palabra
si no más me equivoco, es Kun, se llama, creo que es Kun, K-U-K-O-O-N, en hebreo. Habla de estar listo, preparado, dispuesto, como si fuera un ancla, como si fuera una base, como si fuera un cimiento. Entonces, teniendo el corazón dispuesto, la alabanza viene. Ajá. Y fíjate que hay una cosa muy importante. A veces la palabra nos ha hecho ver en algunos casos cómo la alabanza ha sido muy importante para testimonio de los demás, para ganar una guerra, por ejemplo, para hacer que personas se conviertan y sean impresionadas por lo que Dios hace, ¿no? Cuando la iglesia canta con un corazón dispuesto a Dios al unísono, entonces el enemigo es trastornado y confundido. Vamos a remitir esto a la historia, esa historia maravillosa del rey Josafat, cuando los enemigos estaban y venían por él. Venía Edom también, venía Edom. Probablemente Josafat pudo haber puesto también y arreglado esta alabanza, ¿no? Pero venía Edom, venían los hijos de los amonitas, los moabitas, enemigos muy parecidos de los que David tenía en esa ocasión. Ejércitos mucho más fuertes que Judá. Y entonces ellos voltearon a ver a Dios y Dios se manifestó. Y cuando iban saliendo hacia la guerra, Josafat, como buen líder, se puso a alentarlos y a que ellos pusieran sus ojos en Dios. Yo tengo luego mucha reserva en decir este político está actuando bien o este otro político, pero la otra vez vi el presidente de un país chico de El Salvador y me llamó mucho la atención este hombre. Al parecer está tomando decisiones correctas y me llamó mucho la atención que en un discurso al ejército, estaba todo el ejército lleno, este hombre empezó a decir, pero ¿saben qué? Estamos haciendo esto, pero la gloria es de Dios, la gloria debe de ser de Dios. Entonces dije, pues suena bien, ¿no? Bastante bien, ¿no? Y de alguna manera esto estaba haciendo Josafat en ese momento. Y entonces en 2 de Crónicas, fíjate lo que sucedió, en 2 de Crónicas, capítulo 20, del versículo 21 al 22, Josafat tuvo consejo con el pueblo, dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Imagínate, ellos iban saliendo rumbo a la batalla y vamos a alabar a Dios. Vestidos de los ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Vamos a ver también la misericordia de Dios en este salmo. O sea, podría ser también un buen detalle para animar a la gente. Pongan sus ojos en Dios. Y de hecho estaba destinado para eso. Pero aquí podemos ver que la alabanza a Dios hizo mucho más que solamente animar a la gente, sino que movió a Dios a pelear por ellos. Fíjate, después de que ellos empezaron a decir eso, dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, los del monte de Seir eran los edomitas, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La alabanza es poderosa. Y para eso hay que tener un corazón dispuesto. A veces siento que nos quejamos y nos afligimos más y empezamos a alabar menos en nuestro corazón. Bien, ahora aquí hay algo muy importante. David dice, esta es mi gloria. David no se gloriaba en sus riquezas o en sus victorias, sino que él había aprendido a gloriarse en Dios a través de la alabanza. ¿Y qué es lo importante de nosotros, para nosotros en la alabanza? Que le damos la gloria a Dios, que no ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, sino los ponemos en Dios, y sabemos que de Dios va a venir
la victoria, va a venir la salida. En el segundo versículo nos dice a qué horas alaba. Le dice: despiértate salterio, despiértate arpa. Y dice: despertaré al alba. Esta es una forma muy poética para decir: me voy a levantar antes de que amanezca. ¿Sí? Y era impresionante que este hombre lleno de compromisos, lleno de problemas, lleno de pendientes, el primer pensamiento que venía en la mañana a él era: voy a alabar a Dios. Antes de que salga el sol, voy a alabar a Dios. Te das cuenta que en esto que hablamos de la oración matutina del guerrero, dice, bueno, los ejércitos tenían que salir al alba para que cuando ya fuera de día pudieran tener la batalla. Bueno, pues un guerrero que preparaba su corazón dispuesto y oraba, se levantaba antes del alba. Así también lo hacía David. Y su primer pensamiento era Dios y la gran admiración que sentía por Dios y que lo llevaba a abrir su boca y tocar sus instrumentos. Ahora, ¿te has puesto a meditar cuáles son tus primeros pensamientos en el día? ¿Con qué te levantas en tu mente en el día? ¿Te levantas con los afanes del día anterior? ¿Te levantas con los afanes o con los afanes que tienes por delante en el día de hoy? Sobre todo los lunes, que nos viene parece como un peso muy grande, ¿no? Híjole, se viene lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? ¿Te levantas con las vanidades del sueño, de los sueños? ¿O con amarguras anteriores? Muchas veces en ese momento salen amarguras y dicen: fulanito me hizo esto, ¿y por qué me está pasando esta angustia? Verdaderamente es importante dejarle a Dios que convierta nuestro corazón para que nos permita tener un corazón dispuesto, como lo permitió o como lo hizo con David. Bien, el versículo 3 dice: te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Y aquí podemos ver el carácter público que tiene la alabanza. No tiene un carácter secreto. La alabanza no es para cantarla de una manera tímida, que nadie se dé cuenta que estoy cantando, que nadie se dé cuenta que estoy sirviendo a Dios, ¿no? Sino realmente la alabanza es algo que Dios quiere que los demás escuchen. Una iglesia que pueda cumplir un reglamento estricto no es una iglesia que impresione al mundo incrédulo. Una iglesia que se siente mejor que las otras y que menosprecia a los demás tampoco es una iglesia que va a impresionar a este mundo perdido, sino la iglesia que en su corazón alaba a Dios, que su corazón está dispuesto. Es la que realmente va a ser atractiva para los demás y los invite a los demás también a ese conocimiento personal de su Señor y ver la grandeza del Señor a través de las alabanzas. Pablo y Silas así lo entendieron. Es otro ejemplo muy importante de lo que hacen las alabanzas. Ellos tenían un tiempo ahí, un momento, cuando estaban encarcelados, tenían una situación en donde ellos podían quejarse de muchas cosas. Habían cometido, no solamente de sus heridas, sino de la injusticia que se cometió con ellos. Ellos podían estar quejándose, pero lejos de ellos estaban orando y empezaron a cantar himnos. Fíjate lo que dice Hechos 16 del 25 al 26, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Yo estoy seguro que ellos oraban para Dios, pero cantaban, sí para Dios, pero también para que los presos escucharan. Los presos los oían. Tenían que dar un mensaje delante de sus vecinitos que estaban sin esperanza. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos
se soltaron. Me impresiona cómo Dios se manifestó con ese poder, soltando las cadenas, y todo esto finalmente desembocó a que un hombre y su familia se convirtieran. Un hombre que estuvo a punto de quitarse la vida, pero que Dios cambió su destino del infierno ese momento a poder conocer personalmente a Dios, tanto él como su familia. Salmo 108 del 4 al 5 dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos es tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre la tierra sea enaltecida tu gloria. Bueno, ya una vez que el salmista nos habla de que es importante tener este corazón dispuesto, afinado, y además de que es una alabanza pública, aquí nos dice por qué vamos a alabar a Dios, y nos da, nos habla de varios atributos, nos habla especialmente de dos atributos, y uno de ellos, que yo creo que es el atributo que más se menciona en toda la palabra de Dios, que es la misericordia de Dios. Hemos visto en los salmos, cada ratito tocamos este tema de la misericordia, y no podemos dejar de ver que este atributo, que es la misericordia, es vital para nuestra vida y en nuestra existencia, y que en cada aspecto del universo y de nuestra vida podemos identificarlos. No por eso, en balde dice, como terminamos, ¿se acuerdan cómo terminamos el Salmo 107? ¿Con qué versículo? Dice, terminaba con esta tremenda conclusión, lo parafraseo: ¿quién es sabio y podrá entender las misericordias de Dios? Una vez que habíamos estudiado muchas cosas, de repente dijimos, ¿sabes qué? Lo más importante es que tu mente sea cambiada para que en tu vida puedas entender y aprender a identificar la misericordia de Dios. En los momentos que nos va bien es muy fácil, pero en los momentos que somos probados es más difícil identificar esas misericordias de Dios, pero se pueden identificar. Dios tiene que enseñarnos. Seguido a de la misericordia, y pegado a esta, en muchas ocasiones, está la verdad, la cual, la verdad, no sería de ningún beneficio si primero no se antepone la misericordia. Fíjate cómo está antepuesta la misericordia en este salmo a la verdad. Dice, por tu misericordia, o sea, tu misericordia y tu verdad. Ajá. Pero tampoco, cuando tú tratas de ser misericordioso y no hay verdad en lo que tú dices, ajá. ¿Qué ejemplo podría ser esto? Tratas de mostrar misericordia con una persona que ha cometido un pecado, pero una persona necesita ser enfrentada a ese pecado. Entonces, si tú la consuelas y no hay, y no la enfrentas, y sigue confundida esta persona, realmente no fue tal esa misericordia, ¿no? Sino fue una falsa misericordia. Por eso estas dos características vienen ligadas, ¿no? Y podemos recordar el versículo de Proverbios 3:3 que dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Misericordia y verdad juntas, ¿verdad? Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Además de todo, se pide que sea exaltado Dios, que sea exaltado el honor de Dios. Ajá, que sea honor, y que sea, dice, que sea el exaltado hacia los cielos. Y entonces podemos ver con esto que tanto su verdad como su misericordia, como su verdad y su honor no caben en los cielos. Ajá. Y esto nos recuerda mucho aquella frase que hizo en su oración Salomón cuando dedicó el templo, en Primera de Reyes 8:27, que dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Así que podemos ver ¿qué vamos a alabar? Aquellos atributos de Dios que vemos que son más grandes y que no alcanzan a contenerlos los cielos ni los cielos de los cielos, ¿no? Y ya que hemos entendido todo esto, podemos ver que el objetivo de la alabanza es glorificar a Dios. ¿Cómo lo vemos? Dice
en el versículo 5, la última parte, y sobre toda la tierra sea enaltecida su gloria. El objetivo principal que tenía este salmista, David, era: a través de lo que estoy haciendo, a través de esta alabanza, es que tú seas glorificado. De hecho, eso él lo dice en los primeros versículos, dice, cuando dice cantaré y entonaré salmos, esa es mi gloria, o sea, para eso quiero vivir. Entonces dice, voy lo más importante es que sea exaltado a través de mi alabanza Dios mismo, ¿no? Y bien, pues todo esto fue una demostración excelsa de la gloria de Dios. Y ahora en nuestros días, ¿cómo está reflejando nuestra vida esa gloria de Dios? ¿Cómo está? ¿Realmente estás teniendo tú una vida limpia y un corazón dispuesto para poderla mostrar? ¿Aquellos que no conocen al Señor pueden ver al Señor en tu vida? ¿Incomodas a aquellos que viven en pecado? ¿O con tu presencia se frenan comentarios o groseros o blasfemos? Bien, pues creo que es muy importante. Esta oración empieza con esta preparación y esta alabanza, y vamos a ver que la próxima vez cómo Dios quiere que con esta alabanza veamos las cosas como Él las ve. Así como el versículo, el salmo anterior decía, ¿quién es sabio para entender tu misericordia? Así también podemos ver a través de la alabanza de Dios, vamos a entender que Dios tiene un control de la historia de la humanidad y de nuestras vidas por consiguiente. Bueno, muchas gracias. Bien, pues continuaremos con nuestra parte ya final de los dones, no en esta reunión, pero ha sido muy ilustrativo ver todo lo que puede implicar esta situación. Hoy vamos a empezar hablando de algo que motiva el servir a Cristo, el motiva a bien cómo ejercitar nuestros dones, que es precisamente el amor. Dice en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ya sabemos nosotros que la vida cristiana es una vida de fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero una de las fuerzas más grandes de la fe, o el amparo o el sustento de esta fe, además de la palabra, es el amor a Cristo. Y nosotros nunca vamos a poder amar a Cristo en la medida que Él merece si no profundizamos más en cuanto al conocimiento de Él y todo lo que Él vivió y experimentó. También en 2 Corintios 3:8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces nosotros aquí hemos decidido vivir según la verdad, y esto no debe de ser de palabras, sino que cada uno en su corazón precisamente debe de anhelar vivir en lo revelado por Dios. Y lo más hermoso es que Dios es claro en cuanto a las revelaciones, y siempre el corazón que está dispuesto es al que Dios le revela su voluntad y se la hace comprender. Cuando Dios le estaba revelando a Ezequiel el modelo del templo milenario, le dijo, pero no le reveles a cualquiera el diseño, sino solo aquel que disponga su corazón, aquellos que dispongan su corazón para esto. Y lo mismo sucede en la vida cristiana. ¿Qué tan dispuesto está nuestro corazón? Y parte de la institución de la iglesia es precisamente, como dice Hebreos, estimularnos al amor y a las buenas obras, y eso es algo que debe prevalecer en todos, motivarnos a amar a Jesús, motivarnos a crecer en la fe, motivarnos a crecer en la gracia. Y en Gálatas 6:2 por eso dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros, y así cumplimos la ley de Cristo, que es la ley del amor. Entonces, la unión
va a ser, la unión de la iglesia va a ser precisamente, va a estar basada precisamente en ese amor no fingido, producido por primero a Dios, luego a su Hijo y luego a los hijos de Dios, a su iglesia, como dice 1 Juan 5, 1, 2, que todo aquel que ha sido engendrado por Dios, o sea, dice, todo aquel que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por Dios. O sea, si amamos a Dios, amamos a Jesucristo, y si amamos a Jesucristo, amamos a todos los que han sido engendrados por Dios. Esto es, a los hermanos en Cristo, que somos los que constituimos la iglesia. Y ahorita que Alex estaba hablando de esta situación de la alabanza, me estaba acordando de un pasaje que está en Jeremías 9, 23 y 24, que dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, el en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia y en la tierra, porque estas cosas quiero. Entonces ahí está. Alabar a Dios, para nosotros la alabanza debe ser amar la justicia de Dios. Y claro, todavía falta parte de este salmo, pero me llamó la atención este pasaje, porque tiene mucho que ver con precisamente la continuación de lo que vamos a ver ahora, que es Efesios 4:15, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, que es la cabeza, esto es, Cristo. O sea, siguiendo la verdad en amor. Ahí es donde se descifra precisamente muchas de los secretos de la palabra, que no cualquiera puede, como vamos a ver más adelante, tener acceso a ellos. O sea, la palabra de Dios es para todos, pero es revelada al que tiene ese corazón dispuesto. Pero tristemente no todos la van a entender por tener en su corazón, por no tener un corazón recto delante de Dios. Por eso el primer versículo con el que introdujimos de Gálatas, que dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, que es lo que definía al pueblo judío como ser parte de la descendencia de Abraham, ni la incircuncisión, que define a todos los demás seres humanos, que somos los gentiles, sino la fe que obra por el amor. Entonces es precisamente ahí donde va a estar la eficacia de la verdad, que se proclama a través del amor, y para eso tenemos este pasaje que ya estudiamos, este capítulo que ya estudiamos anterior a esto, que es la 1 Corintios capítulo 13, que habla precisamente de el amor. ¿Sí? Si yo tuviese bienes, si no tengo amor, si entregase mi cuerpo y no tengo amor, etc., de nada me sirve. Entonces, la verdadera edificación de la iglesia está sustentada en función del amor. Y si nosotros crecemos en el amor, esto es, en nuestra relación con Cristo, automáticamente todas estas cosas se van a reflejar en nuestro trato con los demás. Porque hablando, por ejemplo, de las personas incrédulas, yo creo que para poder hablarle a un incrédulo y que pueda realmente ser impactado, tenemos que hablarle con amor, viendo que en función de la misericordia que Dios tuvo con nosotros anhelamos que también Dios extienda su misericordia a otros. Ese es el amor. La salvación no es algo personal, ya me la dio a mí, que se amoren los demás. No, la salvación verdadera, producida por el verdadero amor, nos da el anhelo de que todos conozcan esta salvación. Por eso nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Entonces, este es precisamente lo que va haciendo maduro a un creyente y lo va perfeccionando, vivir en el amor. Entonces, para poder comprender un poquito más este concepto, en todas las experiencias que tú tienes en tu vida, ¿ves tras de ellas el amor de Cristo
o ves juicio. Por ejemplo, si tú cometiste algún pecado, por decirlo, dijiste una mentira, mientras tú no reconozcas que es una mentira, tú tienes mala conciencia. No se va a quitar hasta que tú no te arrepientas. Pero cuando tú no te has arrepentido, tú no puedes apropiar el amor de Cristo, porque tu conciencia te dice, no lo mereces. En cambio, si tú ves que el pecado te separa de la comunión con Cristo, una vez que se tiene la salvación, recuerden, no se pierde. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No se pierde la salvación, pero el pecado sí nos obstruye la comunión con Dios y nos impide apropiar ese amor, y al impedirnos apropiar ese amor, nos impide trasladarlo a otros. Entonces, una de las cosas más importantes en nuestra vida es que nos mantengamos con una conciencia limpia delante de Dios, escudriñando nuestras vidas, viendo en qué hemos errado. Recuerden, Job 34:32, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal no lo haré más, ¿no? Salmo 138 dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me, etcétera, ¿no? Pero dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Entonces, nosotros podemos estar en esa relación con Cristo, ejercitándonos constantemente y manteniéndonos en esa relación que nos va a permitir apropiar el amor y la misericordia de Dios. Porque la verdad es que sin madurez va a ser nuestra actitud hacia toda la vida, hacia todo lo que hagamos para Cristo, para la obra de Cristo, va a ser fría. No va a ser, y va a producir sentimentalismo. Muchas iglesias, como no tienen el poder del Espíritu, por eso hacen cantos y exacerban muchas cosas para levantar las emociones, y por eso están llenas las iglesias. Probablemente puedan tener experiencias aparentemente maravillosas, pero salen y su vida no cambia. ¿Por qué? Porque no es el Espíritu el que está actuando en el interior de ellos, sino son las emociones. Por tanto, el mismo amor, si nosotros no tenemos este amor, si no hemos apropiado este amor, no vamos a poder hacer la obra de Dios, ¿sí? La fe que obra por el amor es la forma como nosotros podemos hacer la obra de Dios y podemos ejercitarnos en los dones. Y este pasaje precisamente por eso nos dice, para que crezcamos en aquel. Entonces, ¿cómo vas a crecer en tu relación con Cristo? ¿Cómo vas a madurar? En primera instancia, rindiendo tu voluntad a Dios. ¿Acaso no es una lucha de voluntades en cuanto a nuestra relación con Dios lo que experimentamos cada día? Esta lucha se da entre lo que anhelamos y lo que Dios dice. Y generalmente lo que nosotros anhelamos tiene mucho que ver con nuestra autosatisfacción, con nuestro sentido de competencia hacia los demás, con nuestra necesidad de sobresalir de los demás, con la necesidad de ser reconocidos. Pero todo este tipo de cosas representan orgullo en nuestra vida. ¿Por qué yo querría ser superior a los demás si la Biblia dice cada uno ve a los demás como superiores a sí mismo? Entonces, cada día nosotros experimentamos estas luchas dentro de nosotros. Pero dentro de esto tenemos que primero tomar conciencia que estamos en una lucha. Y una vez que tengamos conciencia que estamos en una lucha, tenemos que morir a lo que nosotros deseamos, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. O sea, si el cielo no puede contener a Dios ni su verdad, quiere decir que su verdad es tan impactante e infinita que para nuestra mente va a ser imposible comprender aspectos de esta verdad a menos que nos identifiquemos plenamente con la vida de Jesús, y esto es en sumisión completa a Dios. Recuerden, Juan 5:30, según oigo, así juzgo, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre.
Así es como debe ser la vida de un creyente. Y así es como nosotros vamos a poder crecer. Y sujetos al poder de Dios, sujetos a su voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a poder reflejar a Cristo. Recuerden ustedes que nuestra labor debe ser reflejar a Cristo. Y no con miradas. Si tú ves, muchas personas ponen cara de piedad, ¿no? Falsos ministros, les ves cara de piedad, cara de humildad, pero por dentro no hay nada. Sino debe ser una actitud siempre de corazón. Por eso, un versículo que ya conocemos, que ya estudiamos anteriormente, es: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ustedes ven, primero, crucifixión, darle la razón a Dios, saber que su voluntad es buena y perfecta, es agradable, buena y perfecta, y esto va a hacer que nosotros nos sometamos a Dios. Y entonces ya no vamos a vivir nosotros, sino Dios va a formar plenamente a Cristo. Tú nunca vas a dejar de ser tú. Que Dios forme a Cristo en ti va a ser todas esas características de amor a Dios, sumisión a Él, reverencia a su palabra, etc. Esa era la base del carácter de Cristo. Por eso en Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero la muerte siempre trae un costo. Y el costo implica morir a nuestros planes, y tenemos que reconocer, para hacerlo con facilidad, qué es lo que sostiene nuestros propios planes. Generalmente son actitudes de orgullo. Y es precisamente por eso que dice: primero, para que crezcamos en aquel. ¿Y quién es aquel? La cabeza, ¿no? La cabeza, dice la Biblia que esto describe a un líder con autoridad. O sea, siempre, ¿no? La cabeza de una empresa, pues, es el líder. La cabeza de una nación, pues es el presidente, etc. La cabeza de la iglesia es Cristo. Él es el que dirige. Él es el que es su Salvador, que dio su vida. No es cualquier politiquillo que ganó unos votos manipulando a otros. Cristo dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida en su nombre. ¿Ven la diferencia? Entonces, someternos a Él implica reconocerlo. Dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, si el mundo no reconoce a Dios, como vemos, mientras más se va depravando y deteriorando este mundo, menos lo reconocen, más se van a tratar de burlar de Él, etc. Imagínense a Noé, casi al final de los 100 años de estar construyendo el arca, ¿cómo se burlaría la gente de él? Pero él se sostuvo en fe, porque creyó lo que Dios le había dicho, si no, no hubiera construido el arca. Y dio su vida. O sea, estamos hablando, en aquel tiempo la gente vivía cerca de los 800,000, Matusalén, 956 años. Pero 100 años, o sea, ninguno de nosotros los tiene, ni se acerca todavía siquiera a eso, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, día tras día la gente burlándose, diciendo: mira, este loco, no conocían el mar, todo árido, ¿qué está haciendo este hombre? Y así muchas veces nosotros nos enfrentamos en la vida, cuando decidimos poner nuestra fe en Cristo, a que la gente nos menosprecie, se burle, nos tomen poco, débiles de carácter, ya te lavaron el coco. Pero todas esas, digamos, aseveraciones pueden afectar, y solo afectan, nuestro orgullo. Pero si morimos a lo que somos, ¿cómo pueden afectarnos esas cosas? Si yo sé en quién he creído, ¿por qué me iba a afectar lo que otros digan? Por eso es tan importante fortalecernos en la fe constantemente. Y es ahí donde nosotros debemos de poner nuestros ojos en la cabeza. Dice Efesios 5:23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, Cristo no nada más es la cabeza de la iglesia, sino es el que hizo todo. O sea, todo se lo debemos a Dios. Toda nuestra salvación se la debemos a Cristo. Nunca a nadie, ni cuando estemos en su presencia, ni a lo largo de toda la eternidad, vamos a alcanzar a comprender la grandeza de su sacrificio. Pero lo que sí es seguro es que en la medida que avancemos en esa comprensión,
nuestra consagración debe ser creciente. Entonces, si tú no estás creciendo en tu consagración, en tu relación con Cristo, quiere decir que estás atorado en algo. La Escritura dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es locura. Entonces, cuando tú no estás creciendo, quiere decir que tu comprensión está limitada, que necesitas meditar más en esto. Y en esta vida nosotros podemos meditar en muchas cosas, como decía la vez pasada. Un día tiene 24 horas. ¿Cuánto de ese tiempo desperdicias? Sí, tienes que hacer un análisis, porque te puedes sorprender de que de esas 24 horas puedes estar desperdiciando fácil 4 horas. Fácil. Que si consagraras tu vida a Cristo, serían productivas totalmente a Él. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo yo mantener esta relación constante si tengo que hacer otras cosas? Pues primero, la base, como decíamos, el fundamento, que es Cristo. Luego, la sobreedificación sobre ese fundamento. Quiere decir que todo lo que Dios te va enseñando lo apliques a tu vida. Luego, la meditación en las verdades de la palabra y cómo aplicarlas a tu vida. La palabra de Dios es práctica, nos da principios que nos permiten aplicar. Pero ¿qué sucede, por ejemplo? Si tú tienes muy claro un principio, Dios te lo hace entender y no lo aplicas, ¿sabes qué pasa? Se vela. Lo que tú puedes estar entendiendo en un estudio como este, que el Espíritu Santo te hace entender, si tú no lo tomas como verdad y lo aplicas a tu vida, se vela el sentido espiritual. Entonces te quedas sin fruto, sin entendimiento y sin fruto. Entonces, ¿qué puede ayudarnos a esto? La actitud. La actitud. O sea, ¿qué actitud tienes hacia Dios? ¿Qué actitud tienes al venir a un estudio como este? ¿Qué actitud tienes tú en tu vida cotidiana, en tu trato con los semejantes, etcétera? Si para un creyente, el Salmo que estaba explicando Alex hoy, decía, que es un punto muy importante, nada pasa por casualidad. Y si nada pasa por casualidad, entonces Dios en cada vivencia que tengamos en nuestra vida, siempre hay un propósito detrás de esto. Si te ves a ti mismo, siempre vas a ser la víctima y vas a ver a Dios como injusto. Pero si realmente quieres aprender y ves a Dios y dices, ¿qué me quiere enseñar? Así como que estamos viendo, Cristo es la cabeza. ¿Qué me quieres enseñar? Tu actitud va a cambiar, tu mente se va a abrir y vas a entender qué es lo que Dios te quiere enseñar. De hecho, las pruebas siempre tienen ese propósito, enseñarnos. Son las que nos hacen crecer. ¿Por qué nos hacen crecer? Porque nos quitan la suficiencia. Que si no, no sería prueba. Si yo tengo un problema y controlo todas las circunstancias, ¿cuál es el problema? No hay problema. Pero prueba implica que pierdes el control. Que no puedes solucionar con tu audacia, con tu inteligencia, con tus recursos, esa problemática. Y Dios es experto en llevarnos a esos lugares para que veamos que nosotros no podemos y vayamos a Él. Y es precisamente aquí donde viene el siguiente pasaje, que es Efesios 4:16, que dice, y aquí es donde vamos a tocar a la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se fijan qué interesante pasaje? La iglesia es una unidad donde todos debemos de cooperar para el bien de los unos de los otros. Principalmente primero para enaltecer el nombre de Cristo, al que le debemos todo. Pero luego, ese amor que apropiamos de Cristo automáticamente se va a ver reflejado en los demás, sobre todo en los hermanos en Cristo. El mundo incrédulo tiene su tratamiento. En Judas dice, a unos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. De otros, tened misericordia con temblor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. Eso dice Judas.
Ese es el tratamiento al mundo incrédulo. O sea, a unos que dudan, convencerlos. Esa es nuestra labor como iglesia, porque ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Sabemos que viven vidas impías, etcétera. Probablemente te pudieras asustar de cosas que te enteras y hay muchas otras que ni te enteras. Pero si te concentras en eso, vas a ser un juez. Por tanto, si Dios tuvo misericordia de ti y te perdonó tus pecados que eran suficientes como para que fueras al infierno, y por misericordia Dios te los perdonó, ¿no acaso tú deberías tener misericordia hacia los demás? El arrepentimiento y el perdón, y eso te debe hacer descansar siempre, no dependen de ti, sino de la obra del Espíritu Santo, quien convence de justicia, de pecado y de juicio, y quien da la fe para creer. Pero ser instrumento de Dios es que las verdades que Dios revela en su palabra fluyan a través de ti. Y si esto sucede, entonces el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, va a ir solidificándose como una estructura inquebrantable. Tenemos como experiencia cercana este terremoto de Turquía y Siria. ¿Cuántos miles de edificios se cayeron? ¿Cuántas miles de muertes? Y una de las cosas que decía las noticias, dentro de los muchos comentarios, es que estaban buscando a los constructores porque no habían construido con la calidad de vida los edificios. Esa fue una de las causas por las que más edificios se derrumbaron. Igual pasó aquí en el terremoto del 85 en México, pero esto de Turquía y Siria es tremendo lo que pasó. En nada se compara. Todavía no se acaba de contabilizar los miles de muertos que hay. Pero lo último ya eran mucho más de 30, llegaron casi a 40,000, ¿no? Entonces, cuando no hay una buena estructura, ante cualquier prueba, todo se derrumba. Si ustedes se dan cuenta, digo, ahorita Oscar, que puso en su inicial letrero por la salud de los demás, yo estaba pensando ya desde el otro día que en realidad nuestra iglesia está pasando por pruebas de ese tipo, de salud. Muchos nos hemos enfermado, otros pocos no, pero otros muchos sí. Sin embargo, lo alentador de esto es saber que Dios está purificando y limpiando nuestra iglesia. Es algo muy importante. Digo, ojalá no todos nos enfermemos, ¿verdad? Pero todos de una u otra manera pues vamos padeciendo. Pero si se dan cuenta, en el último tiempo ha habido muchas enfermedades. Entonces, son medios que Dios usa, primero, para hacer crecer el amor entre unos y otros. Lo vemos en las peticiones de oración, como todos en el chat de la iglesia empiezan a contestar. Y como yo siempre les he dicho, si no oran, mejor ni contesten. Si contestan, es porque verdaderamente se van a poder orar. Porque si no, eso se llamaría hipocresía. Y eso no lo soporta Dios. Pero aquí estamos hablando del tema de la fuerza y la estructura de la iglesia, cimentándose por medio de las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es la actividad propia de cada miembro? El don que Dios le dio y el don que está ejerciendo. ¿Y de quién proviene? ¿De quién? Se refiere al Señor que provee todas las cosas. La obra es de Cristo, Él provee la fe, Él provee las obras para que andemos en ellas, las cuales, como dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo preparó. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros solo tenemos que seguir el caminito de la obediencia. Pero para seguir este caminote, no es caminito, caminote, siempre tenemos que confiar en Cristo. Siempre tendremos que morir a nuestras propias expectativas y saber que los esfuerzos de un creyente por sí solos de nada sirven, de nada valen. Hoy vemos a muchas iglesias fracasar porque en lugar de acudir al poder del Espíritu Santo, acuden a métodos como la mercadotecnia y otras muchas técnicas para levantar a las congregaciones. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve llenar espacios cuando la gente está yendo al infierno y no entiende las verdades? ¿Sí? Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
El alcohol no es en sí nada más el alcohol, sino es cualquier medio que las personas usan para huir de la verdad, para no enfrentar su culpa, su pecado, sus responsabilidades. Por eso dice, no os embriaguéis, que nada te meta en un estado de ebriedad en tu vida que te lleve a dejar de depender del poder del Espíritu Santo, que es el que te convence. ¿Por qué se pone el vino? Porque es la droga comúnmente aceptada, socialmente aceptada. Pero nosotros ya sabemos que ese poder proviene de Dios y que no depende del esfuerzo del creyente, sino de la dependencia de Él. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todos se lo saben. Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la fuerza del cambio. Esa es la fuerza que une la estructura de Cristo. Y luego vemos la actividad propia de cada miembro, ¿sí? Ahí es donde el Espíritu Santo en esta comunión va a usar al máximo el don espiritual. Todos sabemos que todos tenemos un grado de inteligencia, nuestro IQ, ¿no? Que esa es la inteligencia natural, obviamente, pero también hay una inteligencia espiritual. ¿De qué le sirve a una persona tener mucha inteligencia si no sabe aplicar lo que conoce a su vida? ¿Una persona así es inteligente? No es inteligente. Inteligente, y volvemos a de Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se debería alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago justicia y traigo paz a la tierra, porque estas cosas quiero, ¿sí? Que hago misericordia, perdón, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Entonces, la verdadera inteligencia se da en la capacidad de poder aplicar los conocimientos a tu vida en forma productiva. ¿Cuánto más la inteligencia espiritual? Que esa no tiene nada que ver con el IQ, sino esa tiene que ver con la sumisión a la voluntad de Dios, con el respeto o reverencia a Dios y a su palabra, con el deseo de hacer la obra de Dios. Esto es de edificar la iglesia, de que seamos parte de esa estructura que sea sólida. Una estructura sólida, lo dijimos la vez pasada, por más pruebas que reciba, no se va a destruir. Y es ahí donde vamos a Mateo 7, lo dijimos la vez pasada. Todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo. Ahí está. Esa es la forma. Colosenses 2:19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El verdadero crecimiento no depende de nosotros, sino de Dios. Y Dios le va a otorgar a aquel que dispone su corazón, el que crezca. Ejemplo, Daniel. Daniel, junto con con 3 compañeros, Adrac, Mesac y Abednego, ellos eran príncipes en Judá. Ellos fueron llevados cautivos en la primera remesa de cautivos de Babilonia. Ellos 4. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, dijo: separadme personas nobles de Judá, que sean hermosos, que sean inteligentes, y prepárenlo durante 3 años. Denle las comidas de aquí y háganle partícipes de todas las cosas, a tal grado que de la comida que comía Nabucodonosor le daban a todos estos jóvenes. O sea, tenían lo mejor de lo mejor. Daniel, Mesac, Sadrac y Abednego, ellos dispusieron, antes de llegar a Babilonia, su corazón para mantenerse en las verdades de la Biblia,
Por ejemplo, a lo mejor tú dices, no me va bien aquí, me voy a Estados Unidos o a Canadá. Digo, el falso sueño americano. Porque allá me va a ir mejor. Ok, vas, puedes llegar allá, a lo mejor tomas un buen trabajo, pero llegas a una cultura diferente, sobre bases diferentes, y no puede, te digo el ejemplo porque aquí lo tenemos cerquita, ¿no? Pues puede ser Suecia o otro país europeo, pero no nada más vas a obtener el beneficio de una mejor calidad de vida, supuestamente, sino también el perjuicio de las maldades que hay en ellos, la libertad sexual, la falta de reverencia a Dios, todo eso. Imagínense ustedes a Daniel que contra su voluntad, pero no en contra de la voluntad de Dios, fueron separados. ¿Y por qué no en contra de la voluntad de Dios? Porque Dios lo permitió, porque Él sabía la influencia que ellos iban a tener, principalmente Daniel, sobre los futuros reyes. Porque la influencia de Daniel fue hasta el rey Ciro. O sea, varios reyes influyó Daniel. Pero ¿cuál fue la característica de ellos? Antes de llegar a Babilonia, se propusieron en su corazón no contaminarse con los ídolos de Babilonia. Lo primero que Nabucodonosor hizo fue enséñenles toda la sabiduría de los egipcios que estaba involucrada con la idolatría de sus ídolos, de sus dioses falsos, que para ellos eran muy verdaderos porque les permitían aparentemente conquistar a otras naciones. Ya saben, Nabucodonosor conquistó todo, era la cabeza de oro. Pero él, hasta que reconoció, ahí mismo está en el libro de Daniel, que todo provenía de Dios, él siempre pensó que era gracias a su habilidad. Pero ellos propusieron no contaminarse. Y pasaron su prueba, Daniel en el foso de los leones, para no alargar esto, y los otros 3 en el horno de fuego. Porque confiaron en Dios, salieron adelante. Pero no se contaminaron. Todavía el eunuco al cual pusieron a cargo, si un eunuco de estos no obedecía cumplidamente las órdenes de un rey, solo había una sentencia: muerte. Pero Daniel y sus amigos hallaron gracia ante él, y él les dice: es que por favor ayúdanos, no queremos, es que tengo miedo por mi vida, les dice él. Le dice Daniel sabiamente: mira, vamos a hacer esto, por 10 días danos agua y legumbres, y después de los 10 días tú juzgas. Y como Daniel confiaba en Dios, la gracia de Dios hizo que a los 10 días fueran sus rostros más robustos, su salud más perceptible, y porque ellos decidieron en su corazón seguir y obedecer a Dios, Dios les dio una inteligencia que cuando fueron probadas superaba más de 10 veces la inteligencia de los adivinos de ese tiempo. ¿De dónde viene la inteligencia espiritual? Entonces, de la sumisión a Dios, de la obediencia, de no contaminarse con ídolos para que pueda hacer la estructura correcta. Ahora, tienes que prepararte. No debes de ser sorprendido. Una de las cosas que la palabra de Dios nos da al estarla leyendo y meditando es que nos prepara para las pruebas futuras. Tú no sabes qué te va a venir en tu vida de aquí a mañana. No sabes a qué tentaciones te puedas enfrentar. Pero si tú te fortaleces desde ahorita en fe, en obediencia, cualquier cosa que tú enfrentes va a prevalecer el alta moral que Dios ha producido en ti a través del Espíritu Santo y la fuerza para vencer. Dicho de otra manera, cada vez que tú obedeces algo que Dios te dice, tu carácter cristiano se fortalece. Y la próxima prueba vas a ser más fuerte para librarla, y así sucesivamente. Por eso en el capítulo 3 de Efesios dice: fortaleciendo con poder en su ser interior por medio de su espíritu. Ahí está. Es el Espíritu Santo, es la obediencia la que nos da el carácter para vencer el pecado. Cuando una persona cae, ahí te lo dice la Biblia, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, hasta que la concupiscencia va caminando y da luz al pecado, y el hecho consumado da luz la muerte. El que no frena el pecado que empieza en el pensamiento y lo consiente, el pecado llega a tomar control de su vida y por eso cae en el hecho.
Pero el pecado comenzó desde que aquí se concibió. Pero una persona que vive para Cristo, en cuanto se presente el pecado, con la misma palabra lo va a bloquear y entonces no va a avanzar. Y va a ser dueño de sí mismo. Eso es lo que hace que una iglesia se fortalezca. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para crecer y fortalecernos espiritualmente. Y entonces la actividad de cada miembro de la iglesia va a permitir que sea eficiente al máximo en función del don que Dios le dio. Entonces, resumiendo, la eficiencia va en función de la disposición de servir a Dios, de someterse a su palabra y de renunciar a todo aquello que pueda estorbar que hagamos la voluntad de Dios. Tú me dirás, oye, es que qué duro es morir. ¿A quién no le va a costar? ¿A Cristo no le costó? Acuérdense del huerto de Getsemaní. Señor, angustiado estoy, si puede, pase de mí esta prueba. Y luego regresa y se había llevado a Juan y a Andrés y a Pedro y los haya durmiendo. Ni una hora podéis haber velado. Orad y velad para que no entréis en tentación, les dice. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso dice la Biblia, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Porque mientras tú no mueras vas a ser débil y vas a ser inútil para cumplir la obra de Dios. Y lo que todos le debemos a Dios, si realmente somos ya salvos, pues es todo, ¿no? Como dice 1 Corintios, ¿no? ¿O no sabéis que sois el templo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si tú realmente ya pusiste tu vida en las manos de Dios, Él te compró con el precio de tu sangre. Tu vida ya no te pertenece. Entonces te podrías preguntar, oye, bueno, ¿por qué entonces todavía tengo que decidir yo? Porque el amor implica la respuesta de uno al otro. ¿De qué serviría que hagamos algo a la fuerza si no amamos a Dios? Volvemos al primer versículo que leemos. Porque en Cristo Jesús ni la misericordia ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y en 2 Corintios 5, 14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por amor. No a la fuerza. A la fuerza no hay amor. Someterte a Dios sin amor, vas a fracasar tarde o temprano. Llevar una religión sin ser salvo, vas a fracasar hasta que llegues al límite de tus fuerzas. Y va a ser muy pronto, porque la vida espiritual verdadera solo la puede producir Cristo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo primero que tienes que decidir es qué voy a hacer. Si realmente todo se lo debo a Dios, entonces tengo que consagrarme. Pero el tengo que implica la ley. Y Dios dice, por amor, ¿no? Por amor. ¿Y cómo vas a hacerlo por amor si no crees en el amor de aquel que dio su vida por ti? Aquel que estando ante la evidencia del juicio, su sudor fue como gotas de sangre. Y todavía con temor reverente le dice al Padre como humano, Padre, si puede, pase de mí esta copa. Pero él sabía que si él pecaba o desobedecía en el grado más pequeño, ya no iba a ser el autor de la salvación. Porque él fue el autor de la salvación porque nunca pecó. Por eso aún así dice, pero no sea como quiero, sino como tú. Cuando estás ante pruebas en tu vida difíciles
le dices a Dios, no sea como yo quiero, sino como tú. Si realmente lo amas, le vas a decir eso. Si no, vas a defender tu postura. Y ese no va a ser amor. Y eso solo te va a hacer inútil para el servicio de Dios. Entonces, ¿qué sentido va a tener que crezcas precisamente? O sea, vas a debilitar parte del cuerpo de Cristo, ya que todo va creciendo y solidificándose en función de el amor, en la obediencia y el ejercicio, o sea, el servicio a Dios. Entonces, no sé si esto lo leímos, pero dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ese fue el primero que leímos más atrás. Ahí está. ¿Quieres realmente ser parte de la obra de Dios? Trabaja para Dios, por amor. ¿No sientes ese amor? Ve que te lo está impidiendo. Generalmente, ídolo. Ídolo en tu vida es lo que te impide amar a Cristo. ¿Cómo se rompen los ídolos? Muriendo a ti mismo. Cediendo a tu voluntad para dar curso a la de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Creyendo que la sabiduría de Dios es infinita. En días pasados me escribió mi hermano, el que vive en Ensenada. Me decía que estaba muy agradecido por los papás que Dios le había dado, que aunque no fueron perfectos, fueron un ejemplo, y por los hermanos, así muy, muy emotivo. Y yo digo, ¿cómo le respondo? Le comentaba a mi esposa, a Pati. Y yo dije, ya sé. Entonces le respondí, mira, hermano, Dios nos puso en la época, en la ciudad, en la familia que Él quiso, donde tuviéramos la mejor oportunidad de convertirnos. Le dije, nuestros padres, porque todos sabemos que ninguno de nuestros padres es perfecto, ni lo fue, ¿no? Lo dice Hebreos 12. Ellos nos educaban como bien les parecía, pero Dios, Padre, para que participemos de su santidad. Entonces yo le dije, ellos en su oportunidad tuvieron la ocasión de arreglar cuentas con Dios. Si tú dices que los amas, pues tienes que estar seguro que vas a ir a la eternidad también por ahí. Eso fue lo que les respondí. Y es que todos nos acostumbramos a ver las cosas a la luz de lo actual, no a la luz de la eternidad. Todos nos vamos a morir un día. Mis padres ya murieron. Los de algunos de ustedes no, algunos ya se fueron de los de aquí mismo. Lo hemos visto a través del tiempo y de los años. Ya nos vamos a poder hacer regresar. Pero no se nos olvide lo que dice la Escritura. Dios nos ha dado vida eterna. Y su vida y nuestra vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso fue lo que le hice ver a mi hermano. Para que pusiera sus ojos en Dios y quite sus ojos del sentimentalismo. Todos, cuando una gente muere, tendemos a ver los aspectos menos negativos de sus vidas. Es muy natural. ¿No? Quizá no queremos acordarnos de los aspectos negativos, que a lo mejor fueron muy fuertes. Uno no sabe. Cada quien sabe lo que tuvo de su vivencia. Pero Dios es nuestro Padre perfecto. Él no se equivoca. Y Él todo lo que permite en nuestras vidas es para que participemos de su santidad. Primero, para que vayamos a Él. Y estando Él, para que seamos un testimonio fiel al mundo. Si no, como hemos dicho muchas veces, ¿por qué nos quedamos en este mundo todavía? Si Dios no tuviera algo más grande que no podemos ver, pues te conviertes y te vas al cielo. ¿Para qué te quedas aquí si ya Dios hizo todo por ti? Pero ser partícipe de los sufrimientos de Cristo, y te lo dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido, por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. Padezcáis por Él. O sea, es un privilegio que no sabemos. Pero Cristo dejó de ser Dios, renunció a su estado celestial, como dice Filipenses capítulo 2,
por venir a salvar a la humanidad. Él pudo haberse quedado ahí al lado del Padre y, pues, Adán y Eva pecaron, Dios los destruyó y hago otra creación. Pero Dios tiene un plan eterno. Y lo que nos da a través de Cristo es mejor que ser creador y criatura en esa relación, sino ser sus hijos. Ser partícipes de su naturaleza divina. Por eso nos da su Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios, que son los que realmente conformamos la iglesia, tenemos el sello del Espíritu Santo que Dios nos dio. Esos somos los que somos verdaderamente salvos. No el que profesa una fe, o que dice yo estoy de acuerdo con Jesús, sí, Jesús es mi cuate, no, fue un buen hombre, un ejemplo. No. O sea, Dios te sella con su Espíritu Santo. Ese es el sello, ese es el pasaporte al cielo. Y ser hijo de Dios empieza desde el momento en que Él te arrepientes, crees y te da su Espíritu Santo. Y como hijo vas a compartir todas las cosas por toda la eternidad. Pero ahorita, siendo hijo, si estás en este mundo, Él tiene un plan para ti y no debes desviarte de este objetivo. Así como Daniel, piensa que no te envuelva este mundo con sus falacias y que de repente te hayas extraviado no sabiendo a dónde vas. Cuando tú vienes a Cristo, lo más importante es tu servicio a Cristo en esta vida hasta que Él te llame a su presencia. No lo descuides. Vamos a orar. Padre Santo, cuánto te queremos alabar y bendecir por este estudio y también por el Salmo, Señor, porque tú siempre tienes que decirnos algo, tú siempre nos edificas a través de tu Espíritu Santo. Gracias por hacernos instrumentos tuyos y anhelamos que así siga siendo, Señor, para lo cual cada día vacíanos más de nosotros mismos para que seas tú y solo tú el que se lleve la gloria de todo. Señor, bendice a nuestra iglesia, trae salud, como Alex oró al principio, por todos los miembros que están padeciendo, y glorifícate, Señor, en nosotros, pero sobre todo danos confianza de que nada pasa por casualidad en nuestras vidas y que todo tiene un propósito eterno y un propósito de amor. Padre, te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote que bendigas y edifiques nuestra iglesia, no tanto en número, que eso depende de ti, sino más bien en profundidad y en doctrina. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.